Al final del video último que habíamos puesto a disposición del curso, habíamos mencionado de forma muy superficial y pasajera a las lesiones quísticas del riñón, a los quistes renales. Y ahora vamos a ver si podemos completar un poquitito más conceptos y acompañados de imágenes para que esto sea algo más, digamos, fácil de entender, obviamente después acompañándosele de lectura en las fuentes y en los materiales que le vamos a ir proporcionando para que queden como, digamos, conocimientos útiles para la vida profesional de ustedes. Vamos a empezar la charla con los quistes renales. Podemos, como comentario general, decir que los quistes simples son las masas renales más comunes. Son más fáciles de detectar desde la llegada de la ecografía y de la tomografía computarizada y pueden encontrarse en más del 50% de personas mayores de 50 años como hallazgo casual, sin que la persona esté enterada, el paciente esté enterado de que es portador de uno o de más quistes renales uni o bilaterales, y además sin que le ocasione absolutamente ningún cambio ni trastorno en la función de sus riñones. Los criterios ecográficos, ya que es la manera más fácil de detectar y de aportar datos, digamos, útiles para la clasificación de estas formaciones quísticas, la ecografía entonces se constituye en uno de las formas más útiles y de mayor uso por su fácil acceso, por su inocuidad y por otros detalles que pueden entonces colaborar con la detección de una masa de contenido líquido como es un quiste. Así que vamos a ver que entonces la característica clásica de los quistes es su naturaleza benigna. Y para corroborar esto por ecografía es la ausencia de ecos internos, un contorno liso, puede ser curvo, puede ser polilobulado, pero siempre bien definido, y un refuerzo acústico posterior. ¿Por qué? Porque las ondas ultrasonográficas, al encontrar una bolsa, digamos así, de contenido líquido homogéneo, vuelve a retomar energía. Habíamos hablado, estoy hablando en un término figurado, vuelve a retomar energía para tener mayor definición de estructuras que se encuentran por detrás de esa bolsa, de ese saco de contenido líquido homogéneo. A eso llamamos refuerzo acústico posterior y depende de las dimensiones del quiste para que esa facilitación a la progresión postquística de las ondas ultrasonográficas sea más efectiva para detectar detalles parenquimatosos o de otra índole que puedan asentar en el riñón. Vamos a ir viendo también que los criterios de quistes benignos mediante la tomografía computarizada son valores de atenuación del contenido, obviamente homogéneo, cercanos a la densidad del agua, pared quística no siempre visualizable, imperceptible, y una interfase lisa dada por lo que sería la pared quística, repito, no siempre visualizable en la tomografía ni en la ecografía, pero define nítidamente como una interfase bien clara entre lo que corresponde a la bolsa quística y lo que corresponde al parénquima circundante. Cuando se cumplen estos criterios, la sensibilidad del diagnóstico de quiste aumenta entre el 98, entre el 93 y el 98%. Es una manera de decir, ya para no decir nada más que se trata de una aseveración de una formación quística por ecografía o por tomografía computarizada de un 100%. Una de las complicaciones frecuentes que tienen los quistes
es el sangrado intraquístico. Se produce así un quiste de contenido hemorrágico y obviamente la presencia de coágulos alternando con la parte plasmática de la sangre, digamos, derramada dentro del quiste, produce densidades heterogéneas, densidades amorfas, dispersas en forma totalmente anárquica en el interior del quiste y simula bastante y hasta a veces resulta difícil de diferenciar de la imagen de un carcinoma renal. Tenemos acá algo muy llamativo, es la enfermedad poliquística del riñón. Es un mal, una enfermedad hereditaria con un patrón autosómico dominante, es decir que las veces que se pueda encontrar un riñón por ecografía, por tomografía computarizada, con o sin administración de contraste, con las características de múltiples formaciones saculares difusamente dispersas en el territorio renal, generalmente bilateral, puede entonces investigarse la posibilidad y casi la seguridad de que un pariente, una persona familiarmente allegada al enfermo, sí también pueda tener este tipo de patologías. Aproximadamente el 90% de los pacientes tienen esta historia familiar positiva. La visualización ultrasonográfica de múltiples quistes en un paciente joven con historia familiar positiva ya tiene un valor diagnóstico. Estos pacientes suelen presentarse con una clínica de dolor, infección del tracto urinario superior, hematuria y a veces hasta hipertensión. Esto último ya directamente relacionado con el carácter de crecimiento, digamos, centrífugo de estas formaciones quísticas que va comprimiendo y va desplazando al tejido renal, alterando completamente la característica tisular clásica normal del riñón. Entonces eso va acompañándose de una insuficiencia renal progresiva y obviamente una de sus manifestaciones tempranas es la hipertensión arterial. La edad media para que se presente la insuficiencia renal terminal es a finales de la quinta década en término medio. Así que la evolución de una patología como la poliquistosis renal es francamente tenebrosa porque fuera de un control diagnóstico de un plan terapéutico adecuado que puede ir desde la diálisis y lo útil y positivo sería un trasplante, van a aparecer progresivamente severas manifestaciones de insuficiencia renal. Así que son entonces los detalles que en líneas generales mencionamos acerca de esta enfermedad quística renal. Fuera de esta poliquistosis tenemos una formación quística impresionantemente voluminosa que tiene como asiento al riñón del lado izquierdo. Vemos un tabique que separa a dos partes, a dos compartimientos de este quiste con dimensiones diferentes. Lo que interesa es que se ajusta al detalle que hemos mencionado de un contorno liso, curvo, definido y un contenido líquido homogéneo sin ecos o sin imágenes refringentes a la tomografía computarizada o a la ultrasonografía en su interior. Estas serían las características entonces de un quiste con todos los detalles de corresponder a un proceso benigno. Ahora bien, podemos tener, como dijimos, las complicaciones de una hemorragia intraquística, etcétera, que ya hemos mencionado lo que puede ocurrir dentro de estas estructuras. Acá tenemos a un riñón lleno de formaciones quísticas, múltiples formaciones quísticas, asentando en el riñón del lado izquierdo una
imagen quística relativamente voluminosa en el labio medial posterior del riñón derecho y otras de menores dimensiones ubicadas en zonas más periféricas próximas a la curva mayor al perfil posterior externo del riñón del lado derecho. Acá tenemos una imagen de ecografía en donde le vemos al contorno renal dilatado, deformado y la presencia de múltiples cavidades de forma variada, en su mayoría de tipo esférico, algunas un poquitito oblongas, pero todas con un contenido ecográficamente homogéneo, lo cual habla de presencia de quistes simples en este riñón que acá figura como riñón derecho. Se pueden realizar las mediciones de estas cavidades, ver si vale la pena o no someterla a una punción para un estudio citológico de su contenido, en fin, todas las maneras de estudiar a fondo las características, en este caso ya histológicas, de una formación, pero si se ajusta a los detalles que hemos mencionado de una cavidad de contornos bien definidos, con una interfase bien delimitada entre la formación quística y el parénquima adyacente, la ausencia de ecos dentro de la cavidad quística, etc., hablan francamente ya de un proceso quístico benigno. Acá le tenemos a otro quiste gigante asentando sobre el riñón del lado izquierdo. Vemos todo lo que recién mencionamos, un contorno curvo definido. No podemos identificar la cápsula de este riñón, pero vemos que tiene una definición muy precisa en relación a otras estructuras abdominales circundantes. Pero obviamente que en la medida que este proceso quístico renal va aumentando de dimensiones, produce un efecto de compresión y desplazamiento sobre aquellas estructuras adyacentes que puedan, digamos, ser movilizadas de su interior, y normal y habitualmente se trata de las estructuras, perdón, de los componentes del aparato digestivo, y en otros casos incluso ejercer franca compresión sobre partes del mismo aparato digestivo, como en este caso sería la estructura colónica adyacente hacia el lado izquierdo. En este caso estaríamos hablando del colon descendente, obviamente. Tenemos acá otra imagen ecográfica de un quiste bastante importante en sus dimensiones. Acá están las mediciones que se han efectuado por la ultrasonografía y los detalles que mencionamos ya varias veces. La ausencia de ecos en su interior, la delimitación precisa, curva, definida de su contorno y la franca presencia de la interfase, es decir, de la diferencia nítida entre dos estructuras de densidad ecográfica diferente, es decir, entre lo que corresponde al quiste y lo que corresponde al parénquima renal adyacente. Así que son detalles que caracterizan. Acá vemos otra imagen quística en el polo renal superior de este riñón con los mismos detalles ultrasonográficos que ya hemos mencionado. Acá tenemos una pieza quirúrgica en donde vemos sobreelevaciones en el contorno externo del riñón, lo que hace visible, digamos a simple vista, las características quísticas de estas estructuras, pero no podemos obviamente acá asegurar de que no existan otras formaciones quísticas contenidas en pleno parénquima renal. Seguimos con las imágenes. Tenemos acá algo que sugiere presencia de ecos muy tenues en su interior y que podrían corresponder quizá a una hemorragia intraquística mínima. Así que son detalles que pueden ir resolviéndose estudiando en forma las características del contenido quístico. Otros de contenido homogéneo, con un contorno definido y un efecto de compresión ejercida sobre el resto del riñón no afectado por el quiste,
y obviamente que lo más fácilmente a ser comprimido y desplazado va a ser el sistema colector intrarrenal, que serían cálices, pedículos y probablemente incluso a veces puede ejercerse esta compresión sobre la pelvis renal. Una imagen quística voluminosa, contenido totalmente homogéneo, contornos definidos, ausencia de ecos internos, así que para la ecografía sería un detalle de un quiste renal simple, pero en este caso la tomografía también nos apoya en esa aseveración. ¿Por qué? Porque obviamente mucho más sensible también la detección de estructuras, digamos, radiodensas en el interior que podrían corresponder o a una hemorragia intraquística, como recién mencionamos, o directamente a un proceso neoplásico renal. En contra de esta última opción está el hecho de que tiene un contorno muy bien definido esta estructura anormal que vemos en el riñón. Si se tratara de un proceso neoplásico, obviamente la irregularidad de contornos es la regla. Con esto finiquitamos detalles e imágenes relacionadas con la parte de patología quística renal.